Sí. Yo estuve con Godino haciendo una estancia académica en la de Granada. Ah, en Granada. En el año Estoy al lado de Granada. 2005. ¿Ah? Almería queda al lado de Granada. Granada pertenece a Andalucía, entonces estamos bastante al sur, frente al mar Sí, Mediterráneo. sí, 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 sí. Entonces, bueno, es muy bonita. Buenos días, profesor Hernán. ¿Qué tal? Buenos días, Oscar. Buenos días. Bienvenido. El profesor Hernán, decano de la Facultad de Ciencias Humanas, profesor Manuel, el profesor Osvaldo Martínez, también. Mucho gusto, profesor. Mucho gusto, doctor. Buenos días, bienvenidos. Gracias. Buen día. Bien, entonces, si quiere, comenzamos, que son las 11 ya. Vale. Entonces, bueno, bienvenidos a este seminario. Hoy nos acompaña el doctor Manuel Albarrán, quien nos va a dar la conferencia La evaluación de los problemas escolares en ciencias físico-naturales desde la perspectiva actual. Primero que todo, quería darle la bienvenida al señor decano, profesor Hernán Pereira, y quisiera que abriera el seminario. Profesor, adelante. Gracias, doctor Guerrero. Bueno, bienvenidos todas y todos a esta videoconferencia. Y primera cosa, en un plano personal, entiendo la sonrisa hoy del doctor Guerrero esta mañana, dado que ayer nuestro país cayó derrotado en Caracas por las eliminatorias para Qatar 2022, así es que plenamente comprensible su alegría y regocijo hoy. Bueno, quiero brevemente, a nombre de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Arturo Prat, dar la bienvenida al doctor Manuel Antonio Albarrán, quien presentará su videoconferencia, la evaluación de los problemas escolares en ciencias físico-naturales desde la perspectiva actual. Un tema realmente relevante para los académicos, estudiantes y profesores de la región que están conectados hoy. Y bueno, como ustedes saben, la situación de pandemia que ha enfrentado la humanidad este año nos ha puesto a prueba nuestra capacidad de seguir adelante y buscar soluciones a impensadas complejidades, entre ellas la educación y la enseñanza de la ciencia. Un estudio reciente de la CEPAL de agosto de este año, que lleva como título La educación en tiempos de la pandemia de COVID-19, indica que a mediados de mayo de 2020, más de 1.200 millones de estudiantes de todos los niveles de enseñanza en todo el mundo habían dejado de tener clases presenciales en la escuela, y de ellos más de 160 millones eran estudiantes de América Latina y el Caribe. Cifras siderales si pensamos que nuestros países forman principalmente niños, niñas y jóvenes en la educación primaria y en la educación media. Bueno, no hemos estado ajenos a esta realidad que a rato parece avasallarnos, y también ha surgido oportunidades para compartir experiencias, conocimientos, investigar sobre el impacto de la pandemia en la educación y el cómo podemos pensar y repensar varias veces de qué manera está funcionando nuestra docencia ahora a través del computador, que pasa encendido muchas horas en el día. ¿Cómo reemplazar? Nos preguntamos lo presencial por lo virtual de manera efectiva, y qué hacer para que los y las estudiantes aprendan, disfruten la clase desde una pantalla del computador o celular. Y también cómo cuidarnos y no descuidarnos de nosotros mismos. De manera que en este contexto complejo vamos a recordar el año 2020 como esa película que se llamó El año que vivimos en peligro, del director Peter Weir. Así es que, bueno,
un escenario complejo, pero que igual nos demuestra que somos capaces de sobreponernos, de seguir adelante, y sobre todo con esta actividad que hoy día ha sido organizada por el doctor Oscar Guerrero, a quien felicito por su perseverancia en esta modalidad de trabajo este año, junto al director de la carrera de Pedagogía en Matemática y Física, magíster Juan José Núñez, y su equipo de académicos y académicas. De manera que deseo que sea esta una exitosa actividad académica y que vaya muy bien para todos y todas. Gracias. Muchas gracias, profesor, por sus palabras. Y vamos a pasar entonces a presentar al doctor Manuel Albarrán. El doctor Albarrán es doctor en educación por la Universidad Complutense de Madrid. Tiene un máster en orientación educativa por la Universidad de Alcalá. Es especialista universitario en diseño de proyectos pedagógicos participativos por la Universidad Complutense de Madrid. Es licenciado en Educación Mención Literatura Hispanoamericana y licenciado en Letras Mención Literatura Hispanoamericana, ambas por la Universidad de los Andes de Venezuela. Su experiencia laboral está relacionada con la Universidad de los Andes en Venezuela y la Universidad Internacional de La Rioja de España. Es director del trabajo final de máster en educación y además ha participado como profesor de seminario en las diferentes facultades de la Universidad de los Andes, de la Facultad de Ciencias, de Humanidades y Educación. Además, tiene varias publicaciones arbitradas en algunas revistas a nivel nacional e internacional y ha participado en eventos a nivel nacional e internacional. Así que sin más preámbulo, con ustedes el doctor Albarrán, quien nos va hoy a disertar sobre la evaluación y los problemas en las ciencias físico-naturales. Adelante, doctor, con su presentación. Bienvenido y agradecido por estar aquí. Buenas tardes y buenos días allá. Aquí son las 3 de la tarde. Yo voy a hablar sobre la evaluación de la resolución de los problemas en ciencias físicas naturales. Las propuestas, vamos a decir, más actualizadas para realizar una evaluación efectiva, eficaz y eficiente en lo que es la resolución de problemas. Específicamente los problemas en ciencias físicas naturales y química, física y matemática. Bien, esta es la temática que yo voy a hablar. Voy a hablar sobre lo que es la evaluación, la definición de los problemas escolares. La evaluación, como sabemos, hay 3 enfoques para evaluar de manera cuantitativa, cualitativa y cualitativa. Los problemas están clasificados en 2 tipos, abiertos y cerrados. Esto en cuanto a la metodología. Para luego entrar a mencionar el cómo se está evaluando actualmente en las aulas y después lo relacionado con las propuestas en cuanto a lo que es las investigaciones más recientes en la psicología cognitiva y en la didáctica. Esto en cuanto a los enfoques cuantitativo y cualitativo. Para luego mencionar la evaluación del proceso de la resolución de problemas y por último, y el último tema que vamos a tratar es el producto de la resolución de problemas. Es importante mencionar que a veces nosotros, los profesores, lo que es en física, química y matemática, dicen yo evalúo el proceso y uno le pregunta ¿por qué evalúo el proceso? Porque yo evalúo el proceso que sigue el estudiante para resolver el problema.
pero eso en sí es el producto del aprendizaje, no está evaluando el proceso de aprendizaje. Lo que es importante es evaluar el cómo el estudiante aprende a resolver problemas. Ahí entonces está la importancia. Y cuando nosotros evaluamos el producto se refiere a una evaluación que se hace en un momento específico. Bien, con relación a la evaluación, es importante mencionar que aquí vamos a tratar dos temas. Uno es la evaluación y otro es la resolución de problemas en ciencias físico-naturales. Para entrar a hablar sobre la evaluación, debemos mencionar los conceptos que han marcado un hito en la historia de la evaluación. La evaluación, vamos a decir, es reciente. Comienza a hablarse de evaluación en sí en los años 50. Y el pionero en esto es Tyler, cuando publica en el año 1959 un concepto de lo que es evaluación. Ese es el primer concepto. Fíjense que aquí las palabras claves es proceso. Proceso porque la evaluación hay que ejecutar una serie de pasos, como es plantearse los objetivos, seleccionar los instrumentos y la técnica, llevar a cabo el proceso de aprendizaje, luego recopilar la información para luego medir, hacer la medición y hacer la comparación entre el objetivo y lo que se midió, de tal manera que nos va a conducir a señalar hasta qué punto el alumno logró el objetivo educativo. En los años 60 se comienza a hablar o se comienza a discutir sobre lo que es el enfoque cualitativo. Entonces, ahí surge o publica Cronbach en 1963 un concepto que atiende al proceso de aprendizaje. Entonces, este concepto está en el enfoque cualitativo, el anterior está en el enfoque cuantitativo. Entonces, fíjense que aquí cuando Cronbach dice proceso, se refiere a que se debe hacer una evaluación diagnóstica para determinar las necesidades del contexto y del estudiante. Partiendo de esas necesidades, pues se hace la planificación, se ejecuta la planificación y se ejecuta también la evaluación, con la intención de ir tomando decisiones a lo largo del proceso de aprendizaje. Entonces, fíjese la diferencia entre un concepto y otro concepto. Un concepto va al producto y el otro concepto va a lo que es el proceso de aprendizaje, a la toma de decisiones constante en el proceso de aprendizaje. Aquí no se atiende el producto del aprendizaje. En esa misma década, Scriven propone un concepto que va también la tónica de lo que la evaluación es un proceso, pero aquí lo que se hace mención es que el valor y el mérito que tiene el estudiante, de tal manera que sirva para mejorar el proceso de aprendizaje también. Luego tenemos un cuarto grupo de conceptos que son conceptos aglutinadores. Es decir, aquí se va a aglutinar que la evaluación es un proceso, que la evaluación se toma en cuenta el logro de los objetivos, la toma de decisiones, el mérito y valor. Estos conceptos vienen a publicarse en los años 80, 90 y actualmente pues son los que predominan en la actualidad, porque lo que se trata es de hacer la evaluación bajo el enfoque cual y cuantitativo, es decir, atender el proceso y atender el producto del aprendizaje. Bien, una vez entonces mencionado o definido lo que es evaluación, vamos a hablar sobre lo que es los enfoques de evaluación. En los enfoques de evaluación tenemos ¿qué vamos a evaluar? ¿El proceso de aprendizaje o el producto del aprendizaje? Si nosotros queremos evaluar ambos, entonces estaríamos hablando del enfoque cual y cuantitativo. Es muy importante el cómo hacer la evaluación, y ese cómo hacer evaluación es el que he mencionado cuando expliqué el concepto de Tyler. En el en el cómo evaluar, en el cualitativo, pues entonces es siguiendo el concepto de Cronbach. Lo que es el enfoque cual y cuantitativo, pues aquí vamos a tomar en cuenta la planificación de los objetivos más las necesidades del estudiante y del contexto
para aplicar el programa y vamos evaluando a medida que se va desarrollando el programa para finalmente hacer una evaluación del producto del aprendizaje. ¿Cuándo vamos a evaluar? En el enfoque cualitativo, cuando vamos a evaluar antes, durante el aprendizaje. Eso es lo más importante. Claro está que se hace una evaluación final, pero esa evaluación final se toma en cuenta las evaluaciones que se hicieron durante el aprendizaje. En cambio, en el cuantitativo, vamos a evaluar una vez que se ha desarrollado la clase, es decir, que se ha tratado toda la temática y la intención es verificar hasta qué punto el alumno logró el objetivo educativo. Fíjense que si nosotros comparamos con la anterior, vamos a ver que una es para formar y la otra vamos a tomar en cuenta para sumar. Lo que es el enfoque cual y cuantitativo, pues aglutina todo lo dicho anteriormente. ¿Quién evalúa? Aquí en el enfoque cualitativo es muy importante la evaluación del estudiante. ¿Por qué? Porque el estudiante es quien tiene conocimientos de cómo es su proceso de aprendizaje, cuáles son sus avances, cuáles son sus dificultades, por qué está avanzando o por qué tiene dificultades. En cambio, en el enfoque cualitativo, quien evalúa es el profesor. Inclusive se dice, si uno le dice al estudiante que se evalúe, pues sería, se dice que sería ilógico porque el estudiante estaría evaluándose y posiblemente no porque él quiera, sino posiblemente él se evalúe de manera errónea. Entonces, por eso es que aquí se pide que dentro de este enfoque que sea el profesor quien tiene el conocimiento. Entonces el profesor verá el producto y evaluará entonces la resolución del problema. En el cual y cuantitativo, pues aglutinamos ambos. Cuando se hace de manera cualitativa, pues será el alumno, se recomienda que sea el alumno, y cuando es cuantitativa, será el profesor. Ubicación del evaluador. Pues en el enfoque cualitativo, el predominio es interno, porque es el mismo estudiante quien se evalúa, quien toma las decisiones. En el cuantitativo, el predominio es externo, porque es el profesor quien indica si el alumno logró o no logró el objetivo propuesto en el programa. Y en el enfoque cuantitativo, pues, es interno y externo. La posición del evaluador. La posición del evaluador en el cualitativo es subjetiva, es decir, que es lo que el alumno cree que es. Es decir, si el alumno está resolviendo problemas y indica que tiene dificultades a la hora de planificar la resolución del problema, pues eso es una creencia de él. En cambio, en el cuantitativo es objetivo. Y es objetiva porque se trata de que el profesor, cuando hace una medición y cuando hace una evaluación, dice que logró el 50% del objetivo o el 100% del objetivo, él trata de demostrar por qué obtuvo esos resultados. Entonces, esa es la diferencia esencial en la posición del evaluador. Y el otro, pues, es subjetiva cuando evaluamos de manera cualitativa y objetiva cuando evaluamos de manera cuantitativa. Recuérdense que la evaluación en el enfoque cuantitativo es por etapas. Una etapa es diagnóstica, que sería cualitativa. Una etapa otra etapa sería la procesual, que sería la formativa. Y otra etapa final, que sería la sumativa. Es decir, se va a evaluar para sumar. ¿En dónde vamos a evaluar? En el cualitativo es válido evaluar o que el alumno se evalúe en cualquier contexto que considere él. Si él considera que en la biblioteca, si él considera que en su casa, pues en su casa. En cambio, en el enfoque cuantitativo, el predominio es el aula de clase. Claro está que ahora pues tenemos el problema de la pandemia, pero siempre se trata de que sea en el aula de clase, en presencia del profesor, para que demuestre el conocimiento. Bien, con relación a la técnica recuérdense que es cómo voy a recopilar los datos, pues entonces hay una serie de técnicas que vamos a tener tanto en un enfoque como en otro. Es decir, en los tres están presentes las mismas técnicas. Lo importante aquí es el tiempo que dedico para recopilar la información. En
En el cualitativo, perdón, aquí en el cualitativo es no a corto plazo, como dice ahí, sino es a largo plazo. Aquí hago una corrección, que es a largo plazo, no a corto plazo, sino a largo plazo. ¿Por qué? Porque si yo quiero ver, por ejemplo, cómo el alumno está aprendiendo a resolver problemas, yo necesito un periodo de 15 días o 20 días para observar cómo él utiliza las estrategias metacognitivas y cognitivas asociadas a los problemas. En el cuantitativo es a corto plazo. Aquí no es a mediano plazo, sino a corto plazo. Y a corto plazo porque cuando yo le pongo un problema a un estudiante, pues el estudiante lo resolverá en 1 hora, o lo resolverá en 15 minutos, o lo resolverá, si es en primaria, en 10 minutos. Depende de la dificultad del problema. Y en el otro, pues va a depender de si es cuantitativo o cualitativo. El tipo de instrumento, pues fíjense que hay bastante específicos en el cualitativo, como las pruebas objetivas, que no lo vamos a tener en el cuantitativo. Otro instrumento bastante preciso, en este caso, son los mapas conceptuales en el enfoque cualitativo, que son los que permiten determinar el aprendizaje. Perdonen, la equivocación mía fue que en vez de colocar cualitativo, coloqué cuantitativo. Ok, el diario de clase, vuelvo a decir, el diario de clase, adivina quién, son instrumentos que son cualitativos. Bien, los instrumentos que son muy específicos en el cual y cuantitativo es el portafolio y la heurística. En cuanto al lenguaje, el lenguaje en el enfoque cualitativo es la palabra. La palabra viene a ser describir las dificultades que tiene el estudiante. Muchas veces nosotros utilizamos los literales. Y entonces, literal A, literal B, etc. Pero aquí lo más importante es describir cuál es el proceso que sigue el estudiante para aprender. Eso es lo importante. ¿Por qué es importante utilizar la palabra? Porque aquí vamos a señalar las dificultades que tiene el estudiante, los avances que tiene el estudiante, y especificamos las estrategias cognitivas y metacognitivas que domina el estudiante o que se le dificulta al estudiante. En el cuantitativo nosotros vamos a utilizar el lenguaje de la matemática, puntuación, promedio, mediana, porcentaje, etcétera, que son los que vamos a utilizar entonces cuando evaluamos de manera cuantitativa y hacemos una evaluación final. Y en el cual y cuantitativo, pues si vamos a evaluar de manera cualitativa, utilizamos la palabra, y si vamos a evaluar de manera cuantitativa, utilizamos el lenguaje de la matemática. En cuanto a la vigencia del tiempo, en el cualitativo se cuenta la historia del aprendizaje. Es decir, nosotros si hacemos, por ejemplo, un portafolio, vamos a observar cómo el alumno va progresando en determinado tema al resolver problemas. Entonces, ahí está la historia del aprendizaje. En el cuantitativo es ahistórico, es decir, ahí no aparece la historia del aprendizaje. Si nosotros tenemos, por ejemplo, una prueba objetiva, en la prueba objetiva no está la historia del aprendizaje. Está la puntuación que tiene el estudiante, el producto que obtuvo el estudiante, pero no está el cómo el estudiante fue aprendiendo. Y en el cual y cuantitativo, pues es histórico cuando es cualitativo y ahistórico cuando es cuantitativo. Bien. Cuando nosotros hablamos, ahora vamos a entrar a la segunda parte de la temática, que es los problemas escolares. Cuando nosotros hablamos de un problema escolar, nos referimos a que cuando se le plantea al estudiante un problema, va a tener cierta dificultad para resolverlo. Va a existir una proposición con unas interrogantes, que son las que va a responder el estudiante. Y para esto necesita tiempo para resolver el problema. No, es diferente, por ejemplo, tener una pregunta que se le diga al estudiante qué es la fuerza, que el estudiante inmediatamente la responde. En cambio, el problema necesita un determinado tiempo para resolverlo. Este primer concepto vamos a encontrarlo en lo que es la psicología cognitiva. Aquí se hace mención, por ejemplo, a las operaciones asociadas a la resolución de problemas. Y el segundo concepto que tenemos nosotros
va a estar dentro de lo que nosotros denominamos el conductismo, el enfoque cuantitativo, el producto del aprendizaje. Fíjese que aquí no interesa mencionar o hacer una evaluación del proceso de aprendizaje, sino aquí lo que se hace mención es del producto. ¿Qué quiere decir con esto? Que el alumno se convierte como en una máquina que debe responder el problema ejecutando determinadas instrucciones planteadas en el aula de clase. Entonces, esa es la diferencia entre uno y otro enfoque. En cuanto a lo que es resolución de problemas, vamos a tener que en el primer concepto que nosotros tenemos aquí es el que el estudiante va a ejecutar unas actividades que se refieren a lo cuantitativo, a lo que es el conductismo. Recuérdense cuando nosotros hablamos de esto, vamos a recordar, por ejemplo, en primaria, que es muy típico de que el alumno diga los datos, lo que es, qué tiene que hacer, si tiene que hacer una división, luego la resolución y luego el resultado. Entonces, esto sería el seguir las instrucciones impartidas en clase. En cambio, en el siguiente concepto, no vamos a tomar en cuenta vamos a decir, esa mecánica o que el alumno se convierta en una máquina, sino aquí vamos a observar que es muy importante que el alumno ejecute determinadas habilidades cognitivas, como es identificar, delimitar y explorar. Además de utilizar estrategias cognitivas relacionadas con el método y la técnica. El hecho de, por ejemplo, una técnica puede ser el hecho de recordar otro problema semejante. El decir por qué le dio ese resultado en la resolución del problema. Entonces, ahí estaría utilizando lo que son las habilidades cognitivas. Luego tenemos unos ejemplos de problemas. Aquí tenemos un problema cualitativo. Fíjese que el problema cualitativo o abierto no hace mención de lo que es la matemática, sino hay una descripción y por lo tanto aquí el alumno va a aplicar el razonamiento, la reflexión, el hecho de contextualizar el problema, el de recordar teorías. En cambio, cuando nosotros hablamos de problemas cerrados o abiertos, vamos a tener que se utilizan el lenguaje de la matemática, como son los números. Fíjense que en este problema vamos a tener que se hace mención de metros, de segundos. Se le pide al estudiante que aplique unas determinadas fórmulas, etc. Por lo tanto, vamos a tener diferencias entre los problemas cerrados o cuantitativos y los problemas abiertos y cualitativos. Según entonces, la perspectiva del resolvente es objetiva. En los problemas cerrados es objetiva. ¿Por qué es objetiva? Porque si nosotros le decimos al estudiante, si se compra X producto y el valor es de 20 bolívares, perdón, de 20 euros, y se compra otro producto A y el valor es de 5, ¿cuánto gastó? Pues entonces el resolvente dirá 25 y lo puede demostrar. En cambio, en los problemas abiertos es subjetivo. ¿Por qué es subjetivo? Porque hay una reflexión y depende de la reflexión que haga el estudiante, depende de las experiencias, depende de lo que conoce de la temática, pues él va a proponer una solución a ese problema. En cuanto al resultado, vamos a tener que en los problemas cerrados es única. Citamos el ejemplo anterior, 25, no hay otro resultado. 20 más 5 son 25. No hay otro resultado. En cambio, si nosotros le pedimos en el abierto, el estudiante puede hacer una reflexión para proponer la solución del problema. Por ejemplo, ¿por qué si nosotros lanzamos una naranja al agua, flota? ¿Y por qué cuando le quitamos la piel a la naranja no flota? Entonces, ahí tendría un problema el estudiante, pero lo va a resolver según la experiencia y los conocimientos que tenga él. Entonces,
no hay una respuesta, vamos a decir, única. Y va a influir factores también del contexto. En cuanto al proceso, pues vamos a aplicar en el cerrado, vamos a tener que el estudiante va a aplicar fórmulas, mientras que en el abierto lo importante es la reflexión que haga sobre la solución que tenga ese problema. Vamos a tener que la solución presentada es a través de números en el cerrado, y en el abierto pues va a ser una descripción bastante específica, detallada, específica y detallada de la solución. En el cerrado vamos a tener que el contexto no influye. Vamos a decir, supóngase que un estudiante en China resuelve el mismo problema que en Chile o en España, el resultado va a ser el mismo. En cambio, en el abierto puede influir el contexto y puede ser entonces que el resultado sean diferentes. Ok. ¿Cuáles son los problemas que tenemos nosotros a la hora de evaluar los problemas escolares? Pues uno de los problemas que tenemos es que al estudiante se le enseña un modelo específico para resolver el problema. Aquí no se hace mención de las operaciones cognitivas. Por lo tanto, el estudiante lo que hace es mecanizar la resolución del problema. Se evalúa el producto del aprendizaje y no el proceso del aprendizaje. Aquí tampoco se evalúa la originalidad, la parte de la creatividad del estudiante, sino el hecho de que recuerde las instrucciones que se le dieron para resolver un problema. Y la manera de aprenderlo y que se prepare, vamos a decir, para la evaluación es que el alumno realice un número bastante alto de problemas para mecanizarlo, no para que él se evalúe lo que es la parte cognitiva, sino automatice y de tal manera que no tenga dificultades a la hora de resolver el problema. Por último, tenemos que el proceso de resolución, pues no se evalúa aquí, sino a veces el profesor dice, como dije anteriormente en la parte introductoria, voy a evaluar el proceso de resolución, pero es muy diferente evaluar el proceso de resolución que el proceso de aprendizaje que tenga el estudiante. Ok, ante la situación planteada anteriormente, surge entonces la propuesta de una nueva evaluación. Y esta nueva evaluación, pues, consiste en tomar en cuenta al estudiante para evaluarlo. Es decir, vamos a indicar o vamos a evaluar su proceso de las estrategias cognitivas que utiliza él para resolver el problema. Aquí, por supuesto, que se toma en cuenta la originalidad, la creatividad del estudiante. Fíjense que a pesar de que hay los problemas abiertos, problemas cerrados, dan un mismo resultado, pero a veces hay otras alternativas o más de una alternativa para resolverlo. Entonces, aquí el profesor lo que busca es esa parte, que el alumno reflexione, que el alumno busque alternativas para solucionar los problemas cerrados. Se hace la propuesta también aquí de evaluar en los tres momentos que hemos dicho en la dimensión de la evaluación. Importante evaluar antes para planificar lo que nosotros vamos a trabajar, para determinar cuáles son las dificultades que tiene el estudiante en lo que es su proceso de aprendizaje, en la resolución de problemas, y por último, pues vamos a evaluar el producto del aprendizaje. Aquí, en las nuevas perspectivas, se hace insistencia en evaluar las operaciones cognitivas asociadas a la resolución de problemas, que luego las vamos a mencionar. Ok. Aquí vamos a tener las operaciones cognitivas asociadas a la resolución de problemas. Para esto vamos a mencionar el modelo de evaluación de Miguel de Guzmán y vamos a tener que el proceso que sigue el estudiante para resolver el problema es tener el primer contacto con el problema, el hecho de familiarizarse con el problema, para lo cual necesita hacer una lectura, hacer un análisis, determinar qué es los datos que le dan, determinar cómo puede resolverlo él. Entonces, aquí va a ser
un acercamiento para resolver el problema. En cuanto a lo que es la siguiente operación, la búsqueda de estrategias, aquí se refiere entonces el hecho de que el alumno pues haga esquemas para resolverlo, seleccione el lenguaje que considere más adecuado, busque problemas semejantes al que le están planteando y se adelante al resultado. Es decir, piense cuál puede ser el resultado posible para resolver el problema. Una vez familiarizarse con el problema, ha buscado las estrategias, pues entonces va a ejecutar otra operación cognitiva que es llevar a cabo lo planteado anteriormente. Entonces va a resolver el problema con el análisis que hizo, con la información que buscó, y luego pues tendrá entonces una última etapa, que es revisar el proceso y reflexionar sobre esto. O sea, ¿por qué me dio este resultado? ¿Puedo tener otra alternativa para resolver el problema? Entonces, ¿cuáles son las dificultades que he tenido para resolver el problema? Fíjese entonces que aquí hace una evaluación de su proceso de resolución de problemas, de tal manera que él sea consciente de cuáles son las dificultades que tiene para resolver ese problema. En cuanto a los problemas abiertos, vamos a tener que se tomen en cuenta los factores internos y externos del estudiante. Por ejemplo, el hecho de tener un ordenador, eso le ayuda al estudiante a redactar la respuesta en el problema abierto. El hecho de, no es igual, por ejemplo, redactarlo a lápiz que redactarlo en un ordenador. En un ordenador, pues, de alguna manera, le ayuda en cuanto a la gramática, etc. En cuanto a lo que es la resolución del problema, vamos a tener dos situaciones o dos elementos. Un elemento que está relacionado con el proceso para resolver el problema, tal como conocer el problema, hacer la planificación, como mencioné antes, resolver el problema y autoevaluarse. Pero también está ejecutando otra actividad que tiene que ver con la escritura. Y aquí se tiene lo que es que debe planificar lo que va a escribir, que debe escribir, hacer varios borradores y hacer una evaluación de lo que escribió. Es decir, fíjense que va a revisar, por ejemplo, la parte de la coherencia, la cohesión, las ideas, etc. Estas dos actividades las realiza simultáneamente, no las realiza por separado, sino simultáneamente. Y por lo tanto va a haber un monitoreo en ambas situaciones. Al resolver el problema y al hacer la composición del problema, hacer la descripción de la solución del problema, vamos a tener entonces que tiene un texto editado. Ok, es muy importante dentro de lo que hemos dicho, la evaluación actual, el tomar en cuenta la autoevaluación, porque el alumno es quien tiene conocimiento de cuáles son sus dificultades a la hora del proceso de su aprendizaje. Y él es el que debe tomar las decisiones para solventar, si tiene dificultades para resolver problemas escolares, él es el que tiene que superarlas. En la autoevaluación vamos a tener tres vertientes. Tres vertientes en el sentido de que algunos autores señalan que la autoevaluación consiste en evaluarse el proceso de resolución del problema, de un problema determinado. Sin tomar en cuenta, vamos a indicar aquí, sin tomar en cuenta las estrategias cognitivas. Hay una segunda vertiente de conceptos que es tomar en cuenta las estrategias cognitivas y metacognitivas asociadas a la resolución de problemas sin tomar en cuenta lo relacionado con el producto del problema, tal como se planteó en la primera vertiente. Y vamos a tener la tercera vertiente, que es que el alumno se autoevalúe para evaluar un problema, el problema que resolvió, un problema determinado, y aparte evaluarse sus estrategias que utiliza, tanto cognitivas como la metacognición.
Esto, por supuesto, que esta autoevaluación está dentro del enfoque cualitativo y se va a hacer antes, durante y después, pero recuérdense que cuando nosotros evaluamos después, significa hacer una evaluación de la que hemos hecho durante el aprendizaje de la resolución de problemas. La intención de hacer esta autoevaluación es para que el alumno mejore sus estrategias para resolver problemas y, por supuesto, que quien la hace es el estudiante. Vamos a ver la visión que se tiene en el enfoque cuantitativo. En el enfoque cuantitativo nosotros no vamos a hablar de autoevaluación, sino de autocalificación. Y la autocalificación, como indico allí, es un proceso que sigue el estudiante para darse una calificación que él cree que es la que representa su conocimiento, el producto de su conocimiento. Es cuantitativa y la vamos a hacer después del aprendizaje y la vamos a hacer para sumar. Fíjense que cuando nosotros le damos la oportunidad al estudiante de que se autocalifique, nosotros vamos a tratar de que sean temas, vamos a decir, temas sencillos, o sea, problemas que sean sencillos, que no sea un tema complicado, de tal manera que el alumno tenga la posibilidad de autocalificarse y que sea, vamos a decir, más subjetivo a la hora de autocalificarse. Porque aquí vamos a hablar de objetividad, en cambio en la anterior vamos a hablar de subjetividad. En la autoevaluación hablamos de subjetividad. Bien, entonces como conclusión tenemos que es muy importante que cuando nosotros como profesores hacemos la planificación de la evaluación, pues tomemos en cuenta las dimensiones mencionadas anteriormente. El qué, el cómo, las técnicas, el instrumento, el momento, si va a ser antes o después. Y es muy importante tomar en cuenta que la evaluación del producto la debemos hacer ya a los estudiantes que tienen más de 10 años. Es decir, que los estudiantes de los primeros años de primaria sería una evaluación formativa en el sentido de que el alumno vaya acercándose a lo que son las estrategias cognitivas, a que él conozca las estrategias, a que él sea consciente de la ejecución de esas estrategias cognitivas y metacognitivas y que evalúe, que cuando él resuelva un problema, él piense en que lo ha planificado, en que ha seleccionado las estrategias, en que ha ejecutado lo planificado y en evaluar ese proceso que siguió a la hora de resolver el problema. Y cuando nosotros hablamos de evaluar de manera cualitativa, pues vamos a tratar de hacerlo cuando el alumno ya tiene un conocimiento de su proceso de aprendizaje y que sea después de los 10 años, se recomienda, que se evalúe el producto del aprendizaje. Con esto entonces cierro la temática. Tenemos unas bibliografías que hacen mención de lo que hemos hablado, de la temática que hemos hablado. Bueno, muchísimas gracias por su atención y adelante, profesor. Sí. Bueno, muchas gracias, doctor Manuel, por la disertación que hoy nos ofreció. De verdad que bien interesante la temática y bastante pertinente en este momento hablar y conversar sobre lo que es la evaluación y en función de los procesos relacionados con la resolución de problemas a nivel de estas materias que tienen que ver con física, matemática y química. Yo quería pasar entonces a lo que nosotros llamamos la apertura de preguntas y respuestas. A ver si alguno de los participantes está interesado en hacer algún comentario o hacerle alguna pregunta al profesor Manuel. Si tienen algún comentario por realizar, lo pueden hacer también a través del chat. Liz Albarrán comenta: muchísimas gracias por toda esta información tan valiosa. Leonardo Villarreal dice: muchas gracias, profesor Manuel. Aquí en el chat hacen esos comentarios.
Si alguien quiere hacer otros a través del chat o a través del micrófono, pues están abiertos para que puedan conversar sobre el tema que nos toca hoy, que tiene que ver con la evaluación de los problemas escolares en ciencias físico-naturales desde la perspectiva actual. Sí. El profesor nos hizo un recuento. Adelante, Osvaldo. Bien. Quisiera reflexionar un poquito en relación con la evaluación de los procesos de aprendizaje, de los procesos de resolución y de los productos de resolución. Porque en todos ellos no solamente está involucrado la posibilidad de ver qué es lo que voy a evaluar solamente en la parte cognitiva, en los productos, en los procesos, porque en cada uno de ellos siempre, no necesariamente tienen que hacerlo con un referente cognitivo o con un referente metacognitivo, sino que hay otras cosas que se atraviesan en el proceso y que a veces hacen que los muchachos no respondan por donde debe ser o que los muchachos ni siquiera respondan, pues, y entonces uno los evalúa como que no pueden, no tienen las competencias necesarias, porque hemos desatendido otras cosas que también son interesantes y que a veces bloquean a los estudiantes, y eso forma parte también de un proceso de aprendizaje que no debemos obviar, porque si lo que nos interesa evaluar es el proceso de aprendizaje, tenemos que tomar en cuenta no solamente lo cognitivo y lo metacognitivo, sino también lo contextual y lo actitudinal, sobre todo en la parte emocional. En la parte emocional a veces los muchachos no logran hacer cosas porque no pueden. Recuerdo que Poglia desde el año 1945 ya decía que el problema no era solamente a nivel cognitivo, sino también que tenía que ver con el riesgo, con la voluntad, con la actitud que ellos pudieran tener ante el problema, y comenzando precisamente con el hecho de comprender el problema, que a veces ni siquiera lo llegan a comprender porque de repente la estructura que se utiliza para ello no le llama ninguna atención porque no le significa nada o porque definitivamente no está claro el manejo de los conceptos. Entonces me parece que sería interesante que cuando hablemos de procesos incorporemos todos esos factores, no solamente los cognitivos y los metacognitivos, sino los otros, porque al final los otros, según se dice, también tienen una contribución muy importante para evaluar los procesos de aprendizaje. Sí, tiene razón el profesor que es muy importante lo que es la actitud que tenga el estudiante en cuanto a lo que es la motivación, el interés que tenga sobre la determinada temática para resolver el problema, y que es algo, vamos a decir, interno del estudiante, y por supuesto la parte externa, el hecho de relacionar la resolución de problemas al contexto del estudiante es bastante importante. Por supuesto que influye, en este caso, por ejemplo, si el alumno tiene los recursos necesarios para aprender, en el caso específico que ahora vivimos, que es la cuestión de la pandemia, pues, por ejemplo, tener el ordenador, tener internet en casa, etcétera. Entonces eso influye en lo que es el aprendizaje de la resolución de problemas. Sí, Edwin. Es así, sobre todo cuando no tiene el recurso, que muchas veces uno en este momento trata de hacer una evaluación dando el tiempo que sea y de repente el estudiante no responde y uno al final entonces asigna calificaciones de algo que no pudo hacer y entonces se nos olvida a veces que el muchacho puede tener ese tipo de limitación o de repente tiene un problema técnico, un problema familiar, un problema interno por culpa de nosotros mismos al generarle incompetencias matemáticas aprendidas, que él nunca se va a considerar capaz de resolver algo, porque nosotros mismos, o los compañeros, o la familia, o la sociedad, hace que la persona se sienta incompetente y entonces no es capaz ni siquiera de leer el problema
o si está haciendo un problema, a mitad de camino lo abandona porque no haya que hacer, porque no consigue la estrategia adecuada o porque no se parece a un problema anterior, porque solamente es enseñado a través de algoritmos y esos algoritmos no sirven para evaluar lo aprendido, porque en realidad tiene que ser un proceso heurístico donde él se desprenda, se lance, sea creativo y sea capaz de producir respuestas y procesos que digan que el muchacho sí maneja y tiene competencias. Sí, eso es totalmente cierto. Como hice mención en el modelo de resolución de problemas abiertos, donde se decía factores internos y factores externos. Los factores internos pues viene a ser la parte actitudinal y factores externos, lo que ha mencionado, el hecho de que el estudiante tenga satisfecho las necesidades básicas que son, por ejemplo, la alimentación, el tener un techo, el tener, vamos a decir, el amor de la familia, etcétera, etcétera. Eso de alguna manera influye en su proceso de aprendizaje. Gracias, doctor. Muchas gracias, Osvaldo, por su participación. Quería comentar también, el doctor Albarrán nos comentaba sobre el proceso de resolución de problemas y el proceso de aprendizaje. Y él hacía un comentario bien interesante, y son dos cosas distintas. A veces nosotros evaluamos el proceso de resolución, pero no evaluamos el aprendizaje que ha logrado el estudiante a través de esa resolución de problemas. ¿Qué nos puede comentar? ¿Cuál es esa diferenciación? Y cómo conectamos, Manuel, la educación en este momento que está en un contexto de virtualidad y remota, cuando hacemos las clases sincrónicas, ¿cómo podemos evaluar sobre todo ese antes, durante y después? Es decir, la diagnóstica, no la autocalificación, que a veces también se confunde un poco la autoevaluación con la autocalificación. Entonces, ¿cómo podemos nosotros evaluar en estos tiempos y considerando estas tres fases, estas tres formas de evaluar? Mirando no solo el proceso de resolución, sino el proceso de aprendizaje. Ok. El profesor Oscar pues ha mencionado tres aspectos. El primero es que muchas veces uno le pregunta a un profesor de ciencia física o específicamente de química o física o matemática, le pregunta que si evalúa el proceso evalúa de manera formal, perdón, el proceso, que se evalúa el proceso, que se evalúa de manera cualitativa, que se evalúa para formar, y dice, sí, yo lo hago, porque cuando yo evalúo al estudiante, cuando el estudiante resuelve el problema, yo veo su proceso de resolución de problema, y entonces detecto que, por ejemplo, sumó donde no debía haber sumado, sino restado, etc. Entonces, estoy evaluando su proceso de aprendizaje. Eso es errado. ¿Por qué es errado? Porque está evaluando el producto. Y no está evaluando, vamos a decir, cuando nosotros hablamos de manera cualitativa, cuando nosotros hablamos del proceso de aprendizaje, es para ayudar al alumno a formarse a resolver problemas, no evaluar el producto. O sea, cuando nosotros evaluamos el proceso, necesitamos un periodo largo en el sentido de que necesitamos tiempo para evaluar cómo el alumno va aprendiendo, porque es importante señalar que si nosotros tratamos de evaluar de manera cualitativa, en un momento determinado, en cuestión de que resuelva un problema, pues posiblemente ese día el estudiante pues no se sentía motivado o tuvo un problema en el hogar y no va a estar, no va a dar de él el 100% y por lo tanto pues no va a demostrar el conocimiento que tiene. Cuando nosotros hablamos de el producto, entonces es evaluar en un momento determinado.
Y podemos, por supuesto, evaluar el proceso de resolución del problema. Ya estamos evaluando el proceso de evaluación de resolución del problema, pero no estamos evaluando el proceso de aprendizaje de, valga la redundancia, el proceso de resolver el problema. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia que existe. En cuanto al siguiente aspecto, que es lo virtual, pues fíjense que si nosotros buscamos que el alumno se autoevalúe, que se autocalifique también, pues vamos a tener la oportunidad de que el alumno va a hacer ejercicios por motivación propia, vamos a decir, y él se va a estar evaluando constantemente. Él va a estar detectando dónde está su dificultad, dónde ha progresado, cuáles operaciones cognitivas asociadas a los problemas utiliza y cuáles no está utilizando. Entonces, sería bastante interesante que los estudiantes pues tuviesen oportunidad y lo van a hacer por cuenta propia. Es decir, nosotros no vamos a poder, no lo vamos a estar, cuando estamos en el aula sí podemos, pero de manera virtual no vamos a poderlo atender en la resolución de los problemas. Es decir, no va a haber el feedback que existe en el aula de clase. En cuanto a que... al tercer punto de la evaluación, antes, durante y después, pues nosotros vamos a tener, o tenemos un problema cuando nosotros tratamos de aplicar estos 3 momentos de la evaluación. ¿Por qué? Porque cuando nosotros aplicamos una evaluación cualitativa, vamos a necesitar tiempo. Nosotros, por ejemplo, una evaluación antes de llevar a cabo el aprendizaje, pues vamos a necesitar tiempo para recopilar información de cuál es el contexto del estudiante, qué operaciones cognitivas conoce el estudiante para resolver el problema, cuáles son las dificultades que tiene, etc. Inclusive los recursos que él tiene en su casa para resolver problemas. Entonces, ese sería el diagnóstico, de tal manera que necesitamos tiempo para esto y luego hacer la planificación del proceso de aprendizaje. Durante el proceso de aprendizaje vamos a aplicar la evaluación procesual con la intención de formar, y para esto también necesitamos tiempo para recopilar la información. Y si nosotros tenemos, por ejemplo, un número de 30 estudiantes, pues nos va a dificultar más y por lo tanto debemos recurrir al propio estudiante para realizar esa evaluación, es decir, utilizar la autoevaluación, de tal manera de que eso va a facilitar el hecho de tener información de cada estudiante. Porque si yo digo, yo como profesor voy a evaluar yo solo el proceso de aprendizaje, y si tengo, por decir un número, 30 estudiantes, pues se me va a dificultar demasiado. Porque va a ser casi imposible hacer esto. Y después el aprendizaje, pues sí, es una evaluación que se hace en un momento determinado, y de eso tenemos bastante experiencia, porque cuando aplicamos una evaluación, dependiendo de la edad del niño, del individuo, pues nosotros, por ejemplo, si estamos en primaria, pues seguramente vamos a aplicar una evaluación que llevará unos 10 minutos, 15 minutos, y a medida que va avanzando, vamos a tener que, por ejemplo, en lo que es cuarto grado, pues ya para resolver el problema dedicará más tiempo, y si es en la universidad, pues vamos a tener que, va a necesitar un periodo de tiempo, por decir un tiempo delimitado, 30 minutos, 40 minutos para resolver el problema. Entonces la información la obtenemos más rápido. Y el problema también que tenemos es que la sociedad está acostumbrada a evaluar el producto, no el proceso, sino el producto. Por ejemplo, tenemos que en los niños, cuando se evalúan los niños, la madre o el padre o el representante siempre está preguntando cuál es el resultado, siempre está buscando que le digan el número o que le digan un literal, pero no está pendiente de la descripción del proceso de aprendizaje del estudiante, de cómo está aprendiendo él a resolver el problema, de cuáles son las dificultades que tiene él para resolver el problema, de cuáles habilidades o cuáles estrategias cognitivas tiene dificultades y está utilizando y no está utilizando. Entonces, ese es uno de los problemas que nosotros tenemos.
Claro, y eso es cierto, Manuel, pero no sé si hay alguien dentro de la sala que quiera hacer algún comentario o una pregunta al respecto. Ok, yo creo que allí es bien interesante un poco mirar lo que comenta el profesor Osvaldo con respecto a lo emocional y quizá las actitudes y las emociones son puentes entre, o lo afectivo, es un puente entre el conocimiento y el estudiante. Entonces, tal vez esa resolución de problemas, si no están conectadas con la emoción, con el desafío, con esas actitudes o sistemas de creencias que tienen los estudiantes, que sean cercanas a ese sistema de creencias que ellos tienen, pues se pueden convertir en elementos desmotivadores para la resolución de problemas. Ahora, es también, y se escucha mucho, esto que usted decía sobre cómo la sociedad siempre aspira que se obtenga un número al respecto y no preguntar sobre el proceso de aprendizaje que hace el niño a lo largo del año escolar o del adolescente. ¿Cómo ve usted como profesor universitario que tiene una larga experiencia en el ramo de la evaluación y en el ramo de la formación docente? ¿Cómo ve usted en este momento la educación virtual y la evaluación, pero en el ámbito universitario? Ok, tenemos que, como la mayor parte de las universidades están acostumbradas a hacer una evaluación presencial, pues no están preparadas para llevar a cabo el proceso el proceso de aprendizaje y de evaluación de manera virtual. Entonces, a los profesores les está costando mucho hacer esa evaluación, porque no es lo mismo hacer una evaluación presencial que de manera virtual. Tenemos que, por ejemplo, de manera virtual, cuando nosotros estamos acostumbrados a hacer una evaluación presencial, vamos a dudar de la que diga el estudiante. Vamos a insinuar, vamos a tener la preconcepción de que el estudiante se va a copiar o le van a hacer la evaluación otra persona. Entonces, tenemos que, primero, preparar al estudiante en cuanto a lo que es el carácter axiológico de la evaluación, el hecho de que el estudiante tenga ética, que tenga moral para presentar la evaluación de manera virtual y que sea sincero tanto con él como con el profesor para demostrar que tiene unos conocimientos de la temática al resolver un problema. Entonces, no están preparados ni los estudiantes ni los profesores, o la mayoría de profesores y de estudiantes, para hacer una evaluación virtual. Y esto me refiero, creo que en casi todos los países, digo, de habla hispana, pues creo que tenemos las mismas dificultades para hacer una evaluación virtual. Claro, claro. Sí, evidentemente que es bien interesante el carácter axiológico de la evaluación en estos momentos. Juega un papel fundamental y creo que es el pilar que de alguna forma sostiene todo lo relacionado con la actuación tanto del docente como del estudiante en estos tiempos de pantalla negra. Porque por lo general, pues, a veces uno está dando la clase y el estudiante está con pantalla sin cámara, es decir, solamente la imagen o el nombre, la etiqueta del nombre del estudiante. Entonces, en estos tiempos se hace importante esa posibilidad y se hace importante ese elemento axiológico de la evaluación y de la actuación de los agentes de la evaluación. El estudiante, el profesor, la familia, porque ahí también juega un papel importante la familia, de que las evaluaciones que se hagan, esos procesos evaluativos que se hacen
con la familia realmente cumplan axiológicamente su papel. Y allí también juega, es importante preguntar cómo, de qué forma nosotros podríamos revisar los procesos metacognitivos que desarrolla el estudiante y los procesos actitudinales y emocionales en estos tiempos de virtualidad. ¿Qué comentario haría al respecto, doctor Manuel, con respecto a eso? Educación virtual, procesos metacognitivos y lo que es la actitud emocional del estudiante. Porque muchas veces los estudiantes están un poco desmotivados para seguir haciendo aprendizaje, para desarrollar sus aprendizajes en estas condiciones, bien sea por, como comentaba Osvaldo, porque carezco de los recursos, no tengo la computadora o la computadora la comparto con mi hermano, el contexto familiar es desfavorable porque hay mucho ruido, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué hacemos nosotros los docentes frente a estas situaciones que son reales? Para mirar lo emocional, conectar lo emocional, lo virtual y el proceso metacognitivo allí presente. Pero la pregunta es para Oscar y yo quisiera retomarla para afianzar un poquito porque el problema es que ni nos formaron en matemática para resolver este tipo de situaciones, sino solamente nos basábamos en los contenidos, en ser expertos en contenido, ni tampoco nosotros como docentes hemos resuelto el problema porque seguimos casi que usando el mismo modelo, donde la mayoría de los profesores lo que hacen es exhibir lo que saben y al final solo evalúan el producto, porque los procesos para ser evaluados tal como debe ser requieren de muchísimo tiempo y de muchísima atención y de paso de muchísima preparación, porque ya no es una cosa de verificar si el muchacho sumó que 2 más 2 era igual a 4, sino que también si el muchacho está presto a resolver el problema, si está motivado por eso, si eso le significa o no le significa algo, o si eso le gusta o no le gusta. Pues. Entonces, todas esas cosas nosotros ni preparamos a los estudiantes que se forman como profesores, ni fuimos formados en eso. De manera que hay que repensar el proceso de formación de los docentes, no solo de matemáticas, sino de todas las asignaturas, porque al final ya sabemos que no podemos centrar solamente nuestra evaluación de aprendizaje solamente en el ámbito cognitivo. Tiene que trascender definitivamente eso y entonces obliga a que cambiemos mucho la formación de las personas que decimos que vamos a ser docentes. La formación docente es muy complicada, el conocimiento profesional también lo es y por tanto no podemos dejar eso en manos de los psicólogos porque el problema de la matemática se resuelve con la propia matemática, los problemas de química se resuelven con la propia química, porque si nosotros le dejamos el problema de que el muchacho no arranca en un problema determinado sobre derivadas, por ejemplo, y va a venir, por ejemplo, un psicólogo a auxiliarnos, en lo que puede trabajar es un poco la parte de la autoestima y la cosa, pero nosotros tenemos que generar autoestima, autocompetencia, motivación, responsabilidad directamente en la arena de los acontecimientos. De manera que nosotros tenemos que cambiar el conocimiento profesional que normalmente se da en todas las universidades del mundo para que las cosas fluyan como debe ser y los muchachos sientan pasión por lo que hacen y sientan placer por lo que hacen y se sientan acompañados, sobre todo acompañados, porque normalmente la mayoría de quienes enseñamos matemáticas a veces no hacemos lo que tenemos que hacer y normalmente descuidamos y ni siquiera atendemos sus preguntas. Entonces, si no atendemos sus preguntas, ni atendemos sus dificultades, entonces difícilmente te vas a poder ganar a un muchacho a que aprenda matemáticas. Claro. Aquí en el chat, Leonardo comenta, tengo una pregunta. ¿Creen que el modelo de educación a distancia
tendrá un repunte en muchas de las universidades con más prestigio en Latinoamérica? Una pregunta de Leonardo Villarreal. Yo creo que a partir de ahora, pues, yo creo que hay un replanteamiento de la educación en cuanto a cómo se debe de llevar a cabo. Yo creo que hay posibilidades de que las universidades pues ya tomen en cuenta lo que es las nuevas tecnologías para llevar a cabo el proceso de aprendizaje. Entonces, seguramente que se incorporará estos aspectos a las universidades. Digo a las universidades tradicionales, etc. Ok. Y a ver si... En cuanto a lo planteado, pues lo que planteó el profesor Oscar, yo creo que sí, que la actitud es bastante importante en la resolución de problemas, y creo que hay que incorporar a la familia al proceso de aprendizaje del estudiante, porque si nosotros o el estudiante va a pasar la mayor parte con su familia y no va a ir al aula de clase, pues entonces es muy importante que el profesor de alguna manera busque que el padre o la madre o la familia contribuyan con ese proceso de aprendizaje, a pesar de que posiblemente no tenga conocimientos de la matemática o de la química o de la física, pero de alguna manera motive al estudiante y si tiene una actitud negativa el estudiante hacia la temática, pues que la familia busque el hecho de que el alumno pase de una actitud negativa a una positiva. Entonces, es muy importante. Como también es importante el hecho de que el estudiante aplique y tenga conocimiento de las estrategias cognitivas para resolver un problema, y que siempre se esté evaluando cuando resuelve un problema, siempre se esté evaluando las dificultades, los avances, el hecho de plantearse, hay otra posibilidad de resolver este problema. Entonces yo creo que es bastante importante. Claro, claro. Bueno, no sé si quieren hacer un comentario final, si alguno de ustedes quiere hacer otra pregunta. Vamos a ver aquí en el chat si hay más comentarios. No, aquí no hay más comentarios, y yo creo que finalmente, doctor Manuel, sus palabras finales para cerrar este evento por hoy. Si usted tiene algún comentario a desarrollar finalmente. Ok, bueno, doy mi agradecimiento a ustedes por el hecho de haberme dado la oportunidad de hablar sobre lo que es la resolución de problemas escolares en ciencias físicas naturales, y animarlos a que continúen con este ciclo de videoconferencias que creo que son enriquecedoras para reflexionar sobre el hecho de cómo se está llevando educación y qué se debe hacer para mejorar lo que tenemos en la educación, tanto en el aprendizaje como en la enseñanza. Entonces, bueno, profesor, muy agradecido por su presencia en esta videoconferencia. Agradecemos también a los participantes, al profesor Osvaldo y a Vanessa, a Leonardo, que están por acá, y a otros compañeros que aparece una app, debe ser algún colega o algún estudiante de la universidad que está en este momento acá. También quiero agradecer a los que nos están viendo a través del Facebook su presencia y la mirada que hacen de los videos. Recuerden que estos videos van a quedar en la plataforma de la facultad, en la página del Facebook de la facultad, y pueden poder verlos de nuevo en algún otro momento. También quiero invitarlos para la próxima semana. Vamos a tener de invitada a una profesora de la Universidad Autónoma de Barcelona, de España, quien nos va a conversar sobre los errores que se cometen cuando se resuelven algunos problemas
relacionados con los procesos de aprendizaje en matemática. Bueno, si no hay más nada que desarrollar, me gustaría que prendieran las cámaras y pudiésemos hacer una foto colectiva diciendo chihuis, ¿no? O, a ver si pueden prender las cámaras para evitar la pantalla negra que... Ok, Leonardo. ¿Quién más se anima? A ver, ¿quién más se anima a romper la pantalla negra? Bien, entonces vamos a sacarla a la 1, a las 2 y a las 3. Listo. Ok, bueno, agradecido en nombre de la Universidad Arturo Prat, en nombre de la Facultad de Ciencias Humanas y en nombre del Departamento de Pedagogía en Matemáticas y Física, y en el mío propio, agradecerles a ustedes la presencia, agradecer al doctor Manuel Albarrán por su oportuno tema sobre la evaluación, y nos veremos entonces en una próxima oportunidad, que sería el próximo miércoles 25, creo que es 25, con la próxima invitada. Recuerden, cuídense mucho, traten de no salir y mantengan las medidas de bioseguridad. Un abrazo virtual desde aquí de Iquique, tierra de campeones. Cuídense mucho. Osvaldo, no se vaya. Y Manuel.